Es de noche, el aire está cargado de tensión y el futuro de la humanidad pende de un hilo. Jesús, el Hijo de Dios, no está predicando, no está haciendo milagros. Está de rodillas, solo, hablando con el Padre. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? ¿Por qué, en el momento más decisivo de la historia, el Rey de Reyes eligió arrodillarse? Podría haber orado de pie, como lo hacían los profetas. Podría haber clamado con las manos alzadas, como los salmistas. Pero no. Eligió hundir sus rodillas en la tierra, inclinarse, rendirlo todo. Ese gesto no fue un detalle menor. Fue una declaración de guerra espiritual. Porque arrodillarse no es solo humildad. Es la llave que abre puertas invisibles, donde las batallas se ganan antes de que el mundo lo vea. Si te quedas hasta el final de este video, descubrirás cómo la postura de tus rodillas puede transformar no solo tu manera de orar, sino también tu manera de enfrentar los momentos más difíciles de tu vida. Por eso quiero invitarte ahora mismo a suscribirte a este canal, para que no te pierdas ninguna enseñanza que puede encender tu fe. Y al final, quiero que dejes en los comentarios una sola frase: Señor, enséñame el poder de orar de rodillas. Porque lo que hoy aprenderás puede cambiar tu vida para siempre. Para entender por qué Jesús oraba de rodillas, primero debemos mirar con atención cómo la Biblia describe los momentos más intensos de su vida espiritual. Uno de los más conmovedores se encuentra en Lucas 22:41, cuando nos relata que, en Getsemaní, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba. No fue un gesto simbólico. Fue una decisión en medio de la angustia más profunda. El Salvador del mundo eligió ese momento para doblar sus rodillas ante el Padre. Pero esta no es la única vez que la Escritura muestra a Jesús en esa postura. En Marcos 1:35 se nos dice que, muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Aunque el texto no menciona su postura exacta, muchos padres de la Iglesia coinciden en que su forma de orar solitaria implicaba humildad corporal, muchas veces rodillas en tierra. El contraste es revelador cuando miramos a otros personajes bíblicos. Salomón, al inaugurar el templo, se arrodilló frente a toda la congregación de Israel. 2 Crónicas 6:13. Daniel, en medio de la persecución, oraba de rodillas 3 veces al día en su habitación, aún sabiendo que su vida corría peligro. Daniel 6:10. Esteban, el primer mártir cristiano, cayó de rodillas antes de entregar su espíritu, clamando al cielo por sus verdugos. Hechos 7:60. Sin embargo, también encontramos otras posturas. Abraham intercedía de pie, con el rostro levantado, cuando suplicaba por Sodoma y Gomorra. David muchas veces oraba postrado, con el rostro en tierra, en señal de quebrantamiento. Y el apóstol Pablo exhorta a orar en todo tiempo, sin limitarlo a una sola forma física. ¿Qué significa esto? Que en la Biblia la oración no está encadenada a una única postura, pero cuando el corazón busca expresar humildad extrema, la rodilla se dobla. Es el lenguaje silencioso del cuerpo que reconoce: Tú eres el Señor, yo soy el siervo. Lo impresionante es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, adoptó esa misma actitud. No necesitaba hacerlo para que el Padre lo escuchara, pero lo hizo para enseñarnos algo, para mostrarnos que el camino de la victoria espiritual no se recorre con orgullo, sino con rodillas que saben rendirse. Cuando comprendemos esto, las escenas bíblicas adquieren un nuevo brillo. Getsemaní ya no es solo el huerto de la agonía, es el altar donde las rodillas de Cristo sellaron la redención. Salomón no solo dedicaba un templo, estaba reconociendo que incluso el rey más sabio necesitaba inclinarse. Daniel no solo desafiaba un decreto, estaba declarando que ningún poder humano puede doblegar al que ya se dobla ante Dios. El mensaje es claro. Cada vez que un hombre o una mujer en la Biblia se arrodilló, el cielo respondió. Y Jesús,
Al hacerlo, nos reveló el camino de mayor poder, la humildad que se inclina para que la gloria de Dios se levante. Cuando Jesús se arrodilla, no está simplemente cambiando de postura física. Está revelando un principio espiritual que a menudo pasamos por alto. El cuerpo habla tanto como las palabras. Doblar las rodillas es más que un gesto de humildad. Es una declaración que sacude el mundo espiritual. Piensa en esto. En la vida cotidiana, nos arrodillamos para muy pocas cosas. Ante un rey, en señal de sumisión. Ante un amor, al pedir matrimonio. Ante un hijo pequeño, para estar a su altura. Cada vez que doblamos las rodillas, el mensaje es claro. Yo bajo para reconocer algo o alguien más grande que yo. En la oración sucede lo mismo. Arrodillarse es confesar sin palabras. Yo no soy el centro. Tú lo eres. No tengo control. Tú tienes el poder. Y ese reconocimiento abre una puerta invisible que la arrogancia mantiene cerrada. Por eso Pablo escribió en Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. El acto de doblar rodillas está ligado a reconocer el señorío de Cristo. Es un anticipo del futuro, cuando toda rodilla se doblará voluntaria o forzadamente ante Él. Lo que muchos ignoran es que cada vez que tú te arrodillas hoy, te unes a esa visión eterna. Participas de ese momento profético en el presente. Tus rodillas se convierten en un eco de lo que un día ocurrirá en toda la creación. Y hay algo más. Arrodillarse también es un arma de guerra espiritual, porque cuando bajas físicamente, te elevas espiritualmente. El enemigo siempre busca orgullo, autosuficiencia, rebeldía, pero cuando un creyente se arrodilla, rompe ese ciclo. Envía un mensaje al reino de las tinieblas. No dependo de mi fuerza, dependo de Dios. Tal vez por eso Satanás exigió a Jesús en el desierto. Si postrado me adorares, todo esto será tuyo. Mateo 4:9. El diablo sabe que las rodillas revelan lealtad. Y Jesús, en Getsemaní, mostró a quién pertenecían las suyas. Ese gesto, aparentemente pequeño, fue en realidad la clave de la mayor victoria de la historia. Porque mientras sus discípulos dormían, Jesús luchaba arrodillado. Y en esa rendición, venció lo que ningún ejército humano podría derrotar: el pecado y la muerte. Así que no, arrodillarse no es un simple detalle litúrgico. Es un acto que conecta tu cuerpo con tu espíritu, tu presente con la eternidad, tu debilidad con la fuerza del cielo. Cada vez que lo haces, te alineas con Jesús mismo. Y lo que parece debilidad, unas rodillas dobladas en tierra, se convierte en la mayor fortaleza que un creyente puede tener. El huerto de Getsemaní no fue solo un lugar de oración, fue el campo de batalla más decisivo de la historia, un terreno silencioso donde se definió el destino de la humanidad. Jesús entra con sus discípulos, de noche, después de la última cena. El ambiente es pesado, casi irrespirable. El Evangelio de Mateo describe que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, palabras que revelan que estaba enfrentando algo más que simple miedo. El peso del pecado del mundo entero se estaba colocando sobre sus hombros. Mientras ellos no comprenden la magnitud del momento, Jesús se aparta. Y allí, a solas, se deja caer de rodillas. Esa acción física revela lo que ocurre en lo invisible, el Hijo Eterno rindiéndose a la voluntad del Padre, aun cuando esa voluntad significaba cargar con la cruz. Lucas añade un detalle estremecedor. Su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. La ciencia lo llama hematidrosis, un fenómeno rarísimo que ocurre bajo un estrés insoportable. En otras palabras, el cuerpo de Jesús estaba reaccionando al nivel de agonía espiritual que vivía. Piensa en esto. El Salvador del mundo está de rodillas, temblando, clamando: Padre, si es posible,
pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí se escucha la tensión del conflicto supremo, la naturaleza humana que busca evitar el dolor, y la obediencia perfecta que se somete al plan eterno. En ese instante, Getsemaní se convierte en el verdadero epicentro de la guerra espiritual. El Calvario será el desenlace visible, pero la batalla decisiva se ganó aquí, en oración. Con cada palabra y cada lágrima, Jesús estaba venciendo la tentación de abandonar la misión. No olvidemos que, en ese mismo huerto, sus discípulos dormían. Ellos tenían la oportunidad de acompañarlo en oración, pero no pudieron resistir ni una hora. El contraste es brutal. Los hombres más cercanos al Maestro caen en debilidad, mientras el Maestro, de rodillas, sostiene el destino de todos. Y lo más sorprendente ocurre. En el momento de mayor agonía, el cielo responde. Lucas 22:43 nos dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. El Padre no quitó la copa, pero envió fuerzas para que su Hijo pudiera beberla. Esa es la clave. La oración no siempre cambia la circunstancia. Cambia al que ora. Getsemaní nos enseña que las batallas más grandes no se pelean con espadas, sino de rodillas. Que los enemigos más terribles no están afuera, sino dentro. Miedo, duda, resistencia. Y que la verdadera victoria comienza en el silencio de la oración rendida. Así, cuando Jesús se levanta de rodillas, ya no es el mismo. Su decisión está tomada. El arresto, los juicios, la cruz, todo será la consecuencia visible de una victoria invisible conquistada en ese huerto. Cuando un hombre o una mujer se arrodilla en oración, algo ocurre en lo invisible. No es solo un gesto externo. Es un acceso directo a las realidades celestiales, un puente entre lo finito y lo eterno. La Biblia lo confirma una y otra vez. El cielo responde a las rodillas. Pensemos en Daniel. En medio de un imperio pagano, con un decreto que prohibía orar a cualquier dios que no fuera el rey, él siguió doblando sus rodillas 3 veces al día, mirando hacia Jerusalén. No fue un acto secreto, sino público. Y aunque lo lanzaron al foso de los leones, la historia muestra cómo el cielo se abrió. Un ángel cerró las fauces de las fieras. Lo que parecía el final se convirtió en victoria. Todo porque un hombre se mantuvo de rodillas ante Dios y no ante los hombres. Otro ejemplo. Elías, en el Monte Carmelo. Después de confrontar a los profetas de Baal, se retiró para orar por lluvia. La sequía había asolado la tierra por 3 años y medio. Y la Escritura dice que Elías se inclinó, puso su rostro entre las rodillas y clamó. No hubo respuesta inmediata. Mandó a sus siervos 7 veces a mirar al cielo, hasta que, a lo lejos, apareció una pequeña nube como la palma de una mano. Esa señal mínima se transformó en un diluvio que cambió la historia de una nación. La clave. La postura de rodillas que abre los cielos. Y si avanzamos al Nuevo Testamento, vemos a Esteban, el primer mártir cristiano. Mientras lo apedreaban, él cayó de rodillas y oró. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y en ese instante, el cielo se abrió, y él vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Aún en la hora de la muerte, su oración arrodillada lo conectó con una visión gloriosa de lo eterno. Todos estos relatos nos muestran lo mismo. Cuando alguien se arrodilla, no está derrotado, está más cerca que nunca de la victoria. Porque doblar las rodillas en la tierra provoca que el cielo se ponga en movimiento. Y esto no se quedó en tiempos bíblicos. A lo largo de la historia, avivamientos enteros han comenzado con un pequeño grupo de hombres y mujeres de rodillas. En Gales, en Corea, en América Latina, comunidades enteras fueron transformadas porque alguien eligió humillarse en oración. Testimonios actuales confirman lo mismo. Matrimonios restaurados, sanidades imposibles, puertas abiertas donde todo parecía cerrado. Cuando la medicina no encuentra respuesta,
Cuando los recursos se agotan, cuando la fuerza humana se acaba, el acto de doblar rodillas abre una dimensión distinta. Es como si el cielo dijera: ahora puedo intervenir, porque alguien reconoció que no puede solo. Getsemaní nos mostró que incluso Jesús, el Hijo de Dios, eligió esa postura. Y si el Maestro la adoptó, ¿cómo no hacerlo nosotros? Arrodillarse no es rendirse ante el problema, es rendirse ante el que tiene poder sobre todo problema. El cielo sigue respondiendo hoy. Lo que cambia no es Dios, sino cuántos estamos dispuestos a doblar nuestras rodillas hasta ver puertas invisibles abrirse. Hemos recorrido la Escritura, hemos visto ejemplos bíblicos y testimonios históricos, pero ahora surge la gran pregunta: ¿qué significa esto para ti, aquí y ahora? Porque la palabra de Dios no está escrita solo para inspirarnos, sino para guiarnos en la práctica diaria de la fe. Arrodillarse para orar es más que una postura. Es un lenguaje espiritual. Es como un código que el cielo entiende: humildad, dependencia y confianza absoluta en Dios. Pero lo que cambia la vida no es solo saberlo, sino vivirlo. Quizás te preguntas: ¿tengo que orar de rodillas siempre? ¿Dios no escucha si oro de pie, sentado o acostado? Claro que te escucha. El Señor ve el corazón, no solo la postura externa. Pero lo que hemos visto hoy es que, cuando eliges arrodillarte, tu cuerpo, tu alma y tu espíritu se alinean en un acto de rendición total. Y eso tiene un poder especial. Imagina que cada mañana, antes de salir a enfrentar tus responsabilidades, dedicas unos minutos para doblar tus rodillas junto a tu cama. No necesitas palabras rebuscadas, solo un corazón sincero. Podrías empezar diciendo: Señor, hoy me rindo a ti. No quiero vivir en mis fuerzas, quiero depender de tu gracia. Ese pequeño hábito cambia la manera en que caminas el resto del día. Te recuerdas a ti mismo que no eres autosuficiente, sino hijo o hija de un Padre que gobierna todo. Ahora, piensa en tus batallas personales. Quizás estás enfrentando ansiedad, problemas económicos, conflictos familiares o enfermedades. A veces intentamos resolverlo todo con esfuerzo humano, con estrategias, con fuerza de voluntad. Pero la Biblia nos enseña que muchas batallas no son contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales. Y ahí es donde la oración de rodillas se convierte en tu mayor arma. Cuando decides doblar rodillas, estás declarando: no peleo solo, el Señor es mi guerrero, el cielo está de mi parte. ¿Y qué pasa en tu familia? ¿Qué ocurriría si en tu hogar hubiera un tiempo donde todos, padres e hijos, se arrodillan juntos para orar? No es un ritual vacío. Es una semilla de unidad, de fe y de amor. Muchos testimonios muestran cómo matrimonios restaurados comenzaron simplemente con una oración de rodillas. Porque cuando alguien baja su orgullo delante de Dios, también aprende a bajar sus defensas delante de los demás. Otro aspecto práctico es usar la oración de rodillas en decisiones importantes. Jesús lo hizo en Getsemaní, justo antes de enfrentar la cruz. Daniel lo hizo antes de enfrentar decretos injustos. Elías lo hizo antes de ver un milagro nacional. Si ellos doblaron sus rodillas antes de pasos decisivos, ¿por qué no hacerlo nosotros? Antes de aceptar un trabajo, de dar un sí en una relación, de emprender un proyecto, ¿qué pasaría si primero pasas por el altar secreto de tus rodillas? Seguramente evitarías errores y caminarías con más claridad. No se trata de magia. No es la postura en sí la que cambia las cosas. Es el corazón rendido que esa postura simboliza. Pero el gesto físico ayuda a nuestro espíritu a entrar en la atmósfera correcta. Cuando tus rodillas tocan el suelo, tu corazón toca el cielo. Y quiero que pienses en esto. Hay un día en el futuro en que todos doblaremos rodillas. Filipenses 2 dice que al nombre de Jesús se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos, sin excepción, reconocerán que Él es Señor. Si ese es nuestro destino eterno,
¿Por qué no comenzar ahora? ¿Por qué no practicar desde hoy lo que será la adoración de la eternidad? Por eso, mi invitación es concreta. Haz de la oración de rodillas un hábito. No te preocupes si al principio son solo 5 minutos. Lo importante es empezar. Hazlo en lo secreto, en tu cuarto, en tu sala, en la madrugada o antes de dormir. Y si puedes, comparte esta práctica con alguien más. Porque el poder de doblar rodillas no solo transforma tu vida, puede transformar generaciones enteras. Arrodíllate, ríndete, y verás cómo el cielo comienza a moverse en tu favor. A veces podemos pensar que estas verdades son solo relatos antiguos, historias lejanas que pertenecen a un pasado bíblico, pero no es así. El poder de doblar rodillas sigue vivo hoy. Y quiero compartirte algunas historias que lo demuestran. Una mujer en Centroamérica contó que, durante años, luchó contra una adicción que parecía inquebrantable. Había intentado terapias, consejos, incluso promesas personales. Nada funcionaba. Hasta que un día, desesperada, decidió arrodillarse al lado de su cama y clamar a Dios como nunca antes. Esa noche comenzó su proceso de libertad. Y hoy, después de una década, ella testifica que la victoria empezó en el momento en que dobló sus rodillas. Otro testimonio viene de un joven en África. Él soñaba con estudiar medicina, pero no tenía recursos. Una y otra vez sus puertas se cerraban. En lugar de rendirse, cada madrugada se arrodillaba en su cuarto, pidiendo a Dios dirección y provisión. Meses después, recibió una beca completa en una universidad prestigiosa. Hoy, él mismo dice, no fueron mis méritos, fue el poder de rodillas dobladas. Y no son casos aislados. Muchos matrimonios restaurados, enfermedades sanadas y decisiones guiadas comenzaron de la misma manera. Alguien decidió humillarse, doblar rodillas y entregar su causa al cielo. Estas historias nos recuerdan algo vital. Cuando tus rodillas se doblan en la tierra, las puertas del cielo comienzan a abrirse. Hasta aquí hemos visto lo que la Biblia enseña y lo que los testimonios modernos confirman. Pero quizás todavía alguien se pregunta, ¿de verdad es tan importante arrodillarse? ¿No será solo una costumbre cultural? Para responder, miremos la evidencia. En la historia de la Iglesia, los grandes hombres y mujeres de fe practicaban la oración de rodillas. Agustín de Hipona, uno de los padres de la fe cristiana, describía cómo pasaba largas horas postrado, rogando por sabiduría. Martín Lutero, el reformador, confesaba que las batallas más difíciles de su vida las libró primero de rodillas, antes de enfrentarlas públicamente. Y John Wesley, fundador del metodismo, solía decir, el cristiano que no ora de rodillas vive en debilidad. La arqueología también nos da pistas. En las catacumbas cristianas de Roma, se han encontrado pinturas que muestran creyentes en actitud de rodillas, clamando en secreto mientras eran perseguidos. Esas imágenes son un testimonio silencioso de cómo la primera iglesia entendía que arrodillarse era un acto de poder, incluso en medio del peligro. Incluso fuera del cristianismo, doblar rodillas es un gesto universal de reverencia y entrega. Reyes antiguos lo exigían a sus súbditos. Líderes militares lo usaban como símbolo de respeto. Si en lo humano esta postura expresa sumisión y honor, ¿cuánto más en lo espiritual? Y si avanzamos hasta nuestros días, vemos que en tiempos de crisis global, comunidades enteras se han unido de rodillas en plazas y calles, pidiendo a Dios intervención. Y sorprendentemente, muchos testimonian cómo la atmósfera espiritual y social cambia cuando un pueblo entero se humilla. Todo esto nos muestra algo contundente. Arrodillarse no es un gesto vacío, es una huella que atraviesa la historia, confirmando que cuando un corazón se dobla, Dios se inclina. Al inicio de este viaje dijimos algo que parecía casi demasiado simple, que una rodilla doblada puede cambiar tu vida entera.
Y durante estos minutos lo hemos visto una y otra vez. En la vida de Jesús, en la historia de la Iglesia, en los testimonios modernos y, sobre todo, en el poder transformador del Espíritu Santo cuando alguien se humilla delante de Dios. Ahora, hemos llegado al final de este recorrido. Pero en realidad, este no es un final. Es un punto de partida. Porque todo lo que escuchaste aquí no tiene sentido si se queda en palabras bonitas o en un video más. Su propósito real es invitarte a una decisión que no se toma con la boca ni con la mente, sino con las rodillas. Piensa en lo que has cargado hasta ahora. Tal vez vienes luchando contra miedos que no te dejan dormir. Tal vez cargas heridas emocionales que nadie conoce. Tal vez estás enfrentando decisiones que parecen imposibles. O quizás, simplemente, has sentido que tu vida espiritual está apagada, sin fuerza, sin dirección. La buena noticia es que no estás solo. Nunca lo estuviste. Pero para que lo experimentes de verdad, necesitas dar un paso de fe. No un paso hacia adelante, sino un paso hacia abajo. Doblar tus rodillas. Jesús nos mostró el camino en Getsemaní. Él estaba rodeado de oscuridad, de abandono, de la inminente traición y de la sombra de la cruz. Podría haber huido, podría haber buscado alternativas, podría haber luchado con violencia, pero eligió la rendición. Eligió la postura de rodillas. Y en ese acto, aparentemente frágil, se selló la victoria más grande de la historia, la redención de toda la humanidad. Esa es la paradoja del reino de Dios. Lo que parece debilidad, en realidad es fortaleza. Lo que parece derrota, es victoria. Y lo que parece rendición, en verdad, es conquista. Ahora, traslada eso a tu propia vida. ¿Qué pasaría si, en vez de seguir luchando con tus fuerzas, eligieras arrodillarte? ¿Qué pasaría si tus rodillas tocaran el suelo mientras tu corazón se eleva al cielo? La respuesta es sencilla. Ocurriría un intercambio divino. Tú entregas tu carga, y Él te da descanso. Tú entregas tu debilidad, y Él te reviste de poder. Tú entregas tu incertidumbre, y Él abre caminos donde no los había. Quizás pienses, ¿será que de verdad funciona? ¿Será que algo tan sencillo puede transformar mi vida? Y yo quiero decirte, no es la postura en sí la que hace la diferencia, sino lo que simboliza. Cuando te arrodillas, tu cuerpo le está recordando a tu alma lo que muchas veces olvida, que no eres autosuficiente, que dependes de un Dios más grande que tú, que tu vida está en sus manos. Y aquí está el secreto. Cuando lo reconoces, cuando lo vives, el cielo responde. Porque Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Y doblar rodillas es la máxima expresión de humildad. Quiero dejarte con una imagen muy clara. En Filipenses capítulo 2, la Biblia dice que llegará un día en que toda rodilla se doblará, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ese día es inevitable. Nadie lo podrá evitar. Reyes, presidentes, ateos, creyentes, ricos, pobres, todos por igual. Todos doblarán rodilla. La pregunta es, ¿lo harás por primera vez en ese día inevitable? ¿O lo empezarás a hacer hoy? Por decisión propia. Porque si lo haces ahora, no estarás doblando rodillas por obligación, sino por amor. No lo harás vencido, sino victorioso. No lo harás tarde, sino a tiempo. Y quiero hablarte directo a ti, que llegaste hasta este punto del video. No es casualidad. Dios te trajo hasta aquí. Tal vez estabas deslizando por YouTube sin rumbo, y terminaste en este canal. Tal vez alguien te lo compartió. Tal vez simplemente el título te llamó la atención. Pero no es coincidencia. Es el cielo buscándote. Hoy tienes la oportunidad de comenzar algo nuevo. No te estoy hablando de religión ni de rituales vacíos. Te estoy hablando de intimidad con Dios, de entrar en tu habitación, cerrar la puerta, doblar tus rodillas y hablar con tu Padre en lo secreto.
Ese gesto sencillo puede ser el inicio de la transformación que has estado esperando por años. Por eso quiero invitarte a que tomes un compromiso personal. Sí, ahora mismo. No esperes a mañana. No digas, lo intentaré algún día. Hoy mismo, antes de dormir, busca un lugar. Arrodíllate y entrégale a Dios esa carga que no puedes llevar más. Hazlo con fe. Y luego observa cómo Él comienza a obrar, paso a paso, en tu vida. Y quiero dejarte con una acción concreta aquí mismo en este canal. Si este mensaje resonó contigo, si de verdad sientes que Dios te habló, quiero animarte a suscribirte y dejar un comentario con esta frase: Señor, me rindo de rodillas. Esa frase será como un sello espiritual, un recordatorio público de que hoy tomaste una decisión. Y además, al escribirlo, estarás inspirando a otros a hacer lo mismo. Imagínate cientos, quizás miles de personas en los comentarios declarando juntos: Señor, me rindo de rodillas. Eso no es solo un gesto digital, es un movimiento espiritual. Porque recuerda, las historias no cambian con multitudes de pie. Cambian cuando un corazón, aunque sea uno solo, decide arrodillarse. Así que vuelvo al inicio. Una rodilla doblada puede cambiar tu vida entera. Y ahora, después de todo lo que viste y escuchaste, te pregunto directamente: ¿te atreves a comprobarlo? La decisión está en tus manos, o mejor dicho, en tus rodillas.